Este es el día último de la serie y yo había pensado en hablar de las recompensas. Porque como meditábamos, no es fácil ser un discípulo. La palabra es genérica, se puede referir a un hombre o a una mujer. No es fácil ser un discípulo del Señor. Hoy hay muchos creyentes, pero no hay tantos discípulos que tienen características especiales y los requisitos son elevados. Pareciera que Dios no quisiera que le sirviese con tantos requisitos y tan elevados, pero no es eso, sino que está buscando Dios nuestro bien. Allí están, y yo pensaba en las recompensas, hermanos, las hay. Hoy hemos cantado algunas, un himno muy hermoso, que habla de la casa de Dios. Siempre suena la voz de alegría. Gozaremos de paz y eterno solar, y nada allí se envejecerá. Qué morada de luz donde me lleva Jesús. Bueno, hermano, maravilloso. Decía el apóstol Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor vuelva, seremos semejantes a Él. Maravilloso. Y gemimos para que esto mortal sea revestido de aquella morada celestial. Esto puede pasar en cualquier momento, podría pasar ahora, si el Señor viniese en este momento. Este tabernáculo, esta casita que es el cuerpo en la que los seres humanos vivimos, se va a transformar en una habitación celestial. Un tabernáculo significa una carpa. Es en eso en que vivimos los hombres, una carpita, que nos trae tantos problemas la carpita, ¿no? Pero es una carpita dirigida y hecha de barro. Dios dice que la va a revestir con una morada celestial, que baja del cielo, que reviste y que hace nuevas todas las cosas. Hay muchas promesas, hay muchas recompensas, pero yo recordaba las palabras de una mujer muy piadosa que dijo al Señor, no me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no es que haga, lo mismo que te quiero, te quisiera, lo mismo que te quiero, te querría. Fue la mujer que le había dicho que los versos tan conocidos de que no me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso y ofenderte. Muéveme, Señor, muéveme verte clavado en una cruz escarnecido, muéveme tus afrentas y tu muerte. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te querría, lo mismo que te quiero, te quisiera. Otro poeta dijo, la cruz sangrienta a contemplar, donde el Rey de la Gloria padeció, riquezas quiero despreciar y a la soberbia te corrompe. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, decía el apóstol Pablo en Romanos, ¿cómo no nos va a dar también con él todas las cosas? ¿Habrá recompensas? Sí, hermano, hay recompensas, hay muchas, algunas vamos a mencionar en un ratito. Pero ¿puede dar algo más Dios de lo que ya nos dio? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a morir en tu lugar y en mi lugar. Pablo dice, yo estoy orando para que ustedes sean plenamente capaces de comprender la altura, la profundidad, la anchura y el largo, la dimensión del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Hermano, yo quiero saber más de lo que ya me dieron. Dios ya nos dio. Es como decíamos en las verdades, son viejas. Dios nos dio de mucho. Las tenemos que descubrir y redescubrir en algunos casos. Y yo quisiera redescubrir, conocer y comprender lo que Dios ya me dio al Hijo de su amor, Jesucristo. Tesoro incomparable, dijo el otro poeta. Jesús, amigo fiel, refugio de que huye el adversario cruel. Bueno, hermano, quiero saber más del Señor, quiero saber más de sus padecimientos, quiero conocerle. Gracias a Dios por su don inefable.
dice un siervo de Dios en la palabra de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es el don inefable? El Señor Jesús es el don que no se puede explicar con palabras. En el campamento habíamos meditado lo que algunas veces meditamos en la cena. Esas 3 horas de oscuridad que se produjeron el día de la crucifixión en pleno Jerusalén y en toda la tierra, donde todo quedó a oscuras. Y nadie pudo ver los padecimientos del Señor entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, porque todo se cubrió de oscuridad. Y el otro dijo que solo el Padre, gloria a Dios, el Hijo supo el amargor. Pero bueno, yo quiero saber más de cuánto le costé al Señor. Nosotros somos la iglesia de Dios, dice Pablo, la cual compró el Señor con su propia sangre, el que derramó su vida hasta la muerte. Yo quiero saber más de lo que ya me dieron, hermano. Yo no sé qué otra cosa será que vamos a recibir. Hay más, pero nada es comparable con el Señor, nada es comparable con el Señor. Con el don inefable, con la persona, sus padecimientos, por alcanzar tu mano perdida y la mía, diciendo yo vine a buscar y a salvar lo que me perdió, dejándolo todo al mundo bajó, y en forma de siervo, él se anonadó, dice otro poeta, su amor es mi historia, su amor es mi canción, y al cielo de gloria me lleva el Señor. Pablo dice, yo me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. No me interesa nada más en la vida. No me interesa conocer otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Hay cosas maravillosas en esta vida por conocer, pero conocemos una parte muy poca. Pero nada de la creación es comparable al Creador, a conocerle a Él. Y Dios dice, en esto gloríese, o póngase contento, que se dice de gloria, en conocerme a mí. Hermano, Dios nos ha hecho un regalo enorme. El tema es conocerlo, para saber cuán ricos somos, cuánto fuimos enriquecidos. La palabra de Dios dice que reinaremos con Él en la eternidad. Qué difícil de comprender, ¿no? Otro pasaje dice que juzgaremos a los ángeles en la eternidad. Bueno, qué difícil es comprender. Los ángeles son seres superiores a nosotros, cuasi perfectos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros juzgaremos a los ángeles y tendremos distintas actividades con el Señor. Lo dice la palabra de Dios, no lo comprendo bien. Hermano, no hay nada más importante que el Señor en el cielo. No hay nada más importante que Él. Por eso que cuando pensábamos en esas cosas, digo, bueno, ¿hay recompensas? Sí hay recompensas, pero yo ya cobré, hermano. Y vos ya cobraste. Por eso decía Margarito, nuestro hermano querido, tan sencillo, aquí en este lugar hace un poquito de tiempo, yo soy deudor, decía Margarito. Casi se pone en el desierto, así no, bueno. Pero dijo, yo no me voy a quejar de ninguna manera, porque yo soy deudor. Hermanos, tenemos que terminar. Los requisitos de Lucas 14, yo los voy a mencionar, no vamos a leer. Dijo el Señor que aquel que quería ser su discípulo tenía que estar dispuesto a amar al Señor más que a cualquier otra persona sobre la tierra. Más que al Padre y más que a la Madre. Qué palabra complicada, ¿no? Dice el Señor, olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, pregunta. Y nosotros contestamos tenemos que decir que sí, que a veces los hijos aparecen en algún bolquete o en alguna bolsa en un basural. La mujer se olvida de lo que dio a luz. A veces no en el bolquete, a veces frente a un televisor enorme y una máquina de última generación. Se lo olvida ahí también. La mujer es hombre. Pero concluye la palabra de Dios diciendo, aunque ellos te olvidaren, yo no me olvidaré de ti. Y un gran hombre de Dios como David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejasen con todo, Jehová me recogerá. Él es el amor de los amores, que está más allá que el amor de la madre, que yo creo que es una de las manifestaciones más parecidas del amor de Dios sobre la tierra, de la madre.
que ama incondicionalmente. Me atrevería a decir, a lo mejor me equivoco, que pareciera que más que el Padre, será porque lo llevó en su propio cuerpo y es parte de su cuerpo, que en un momento tomó independencia, ¿no? Así como algunas abandonan, otras dan la vida por sus hijos, en un día o durante toda su vida. Pero igualmente, dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, pero no los ames más que a mí. Y a los hijos son una preocupación que comienzan con el embarazo y terminan con nuestra muerte. Comienzan con el embarazo y terminan el día que nos morimos los padres, no el día que se casan los hijos. Eso es un error, uno dice, bueno, se casó, ya está, se la forma de decir. Siempre vamos a estar preocupados y siempre vamos a estar dispuestos a dar nuestra vida por salvarla de nuestros hijos. No hay ninguna duda, no hay que hacer ningún tipo de pensamiento ni de cuestionamiento. Cualquier padre sano, cualquier madre sana está dispuesta a dar la vida por sus hijos. Pero dice el Señor, no los ames más que a mí. Si te recuerdan, vimos la historia de un hombre que servía a Dios, era un sacerdote, tenía un nombre muy cortito, se llamaba Eli. Tenía 2 hijos, Ofni y Finés. No eran hombres piadosos, si bien también servían a Dios. Cometían cosas que deshonraban a Dios. Y este hombre, el padre, de alguna manera se los persiguió. Y Dios se disgustó con el padre y le dijo, por cuanto honraste a tus hijos más que a mí, yo te deseché para que ya no seas sacerdote. Y la historia cuenta que los hijos de Eli murieron jóvenes el mismo día en una batalla, un día muy terrible, donde también se encontraba el arca de Dios. ¿Se acuerdan cuál era el pensamiento, hermano? Prefiramos al Señor y el Señor va a preferir a nuestros hijos. Y para que mi hijo esté contento, yo tengo que deshonrar a Dios, hay algo que está mal. Vamos a preferir al Señor y Dios va a preferir a nuestros hijos. Y yo quiero que Dios prefiera a mis hijos. Decía Abraham, ojalá Ismael viva delante de ti, un hijo que él tenía. Ojalá Ismael viva delante de ti. Y todos los padres oramos de la misma manera, Señor, ojalá mis hijos vivan delante de ti. Y siempre estén en tu casa, y siempre sean tus siervos, y siempre sean el objeto de tu amor. Dice el Señor, no los ames más que a mí. Si los muchachos hacen lo malo, mientras te queden cortos no se los permitas. No los ames más que a mí. Porque yo honro a los que me honran, dice el Señor, y los que me desprecian serán tenidos un poco. Hay promesa, hay promesa. Yo honro, dice el Señor, a los que me honran, a los que me prefieren. Eso es lo que significa la palabra honrar, preferir. Prefiero hacer la voluntad de Dios. Yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, cuando se elige por los hijos y no por el Señor, terminan muriendo los hijos muchas veces. Si no física, espiritualmente seguro. Como murieron los hijos de Eli. El que ama a su hijo de temprano lo corrige, dice el proverbio. Se preocupa muchísimo por hacer la voluntad de Dios en la vida de su hijo, porque es la mejor manera de salvarle la vida. Y de lo contrario, bueno, hermano, no le estamos haciendo un favor sino un mal. El segundo requisito para los discípulos es que tenían que estar dispuestos a dejar sus propios deseos por la voluntad de Dios. Dios está esperando que sus discípulos le amen a Él más que a cualquier otro aspecto sobre la tierra, lo decimos recién. Y Dios está esperando que su discípulo le ame a Él más de lo que se ama a sí mismo. Y por lo tanto, está dispuesto a dejar su voluntad de lado por tomar la voluntad de Dios. Esto parece un sacrificio tremendo. Vimos el ejemplo del Señor en Getsemaní, donde entró a preguntar si había otra posibilidad para Él.
Alguna vez lo meditamos, hermano, la oración no es el lugar para convencer a Dios acerca de lo que yo quiero, sino que es el lugar para convencerme yo de lo que Dios quiere para mi vida. La oración no es el lugar para convencer a Dios acerca de lo que yo quiero, sino para persuadirme yo acerca de lo que Él quiere para mi vida. Por eso siempre que estamos orando es bueno que le digamos, Señor, ¿qué quieres que haga? Sean conocidas vuestras peticiones, dice el apóstol Pablo, no dejen de orar, pidan al Señor aquello que desean, con acción de gracias. Pero acá hay más importante que lo que yo deseo, lo que Él quiere. Toda la vida. ¿Qué importancia tiene, hermano, lo que yo deseo? ¿Qué importancia tiene lo que a vos te gusta? En este siglo que prioriza tanto si te gusta hacerlo, si lo deseas alcanzarlo, si tenés que abandonar a tu familia, abandonarla. No importa el precio que haya que pagar, vos tenés que hacer lo que te haga feliz, lo que desees, lo que te gusta. Contra todo ese mensaje, dice el Señor, no sea, Señor, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, sino que sea tu voluntad en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Hay recompensa? Sí, hermano, hay recompensa, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando estemos dejando algún deseo en la presencia de Dios y tomando algún plan de Dios distinto, sepamos que estamos cambiando papeles de diario por billetes de inmenso valor. Dios tiene planes mucho mejores que los tuyos y los míos. Dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. No sean como el mulo, dice Proverbios, como la mula, es decir, es uno de los animales más tercos que hay, que no hay cómo manejarlo, el terco que es, aunque lo muela la pala, la mula se mula, como se dice, y se queda. No sean como el mulo, dice Proverbios. Déjese llevar, esté dispuesto a dejar sus deseos más anhelados por los de Dios. En el momento parece un sacrificio, pero es el mejor de los negocios, hermanos, porque normalmente dejamos allí cosas de poco valor y llevamos proyectos que bendecirán enormemente nuestra vida. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan vuestras almas. Hermano, que el Señor nos ayude a poder decirle, Señor, yo quisiera esto, pero no sea esta mi voluntad, sino la tuya, porque también dice la Biblia que no sabemos pedir como conviene. ¿Para qué insistir? O cuando hay una corriente evangélica que dice, hermano, pida con fe, si usted pide con fe. Pero no se trata de pedir con fe. Se trata también de los propósitos de Dios, que no siempre están de acuerdo con los nuestros. El milagro se produce cuando el propósito de Dios se alinea con nuestras fe. Esto lo dijimos muchas veces, pero es de la forma que nos va quedando. El milagro se produce cuando nuestros anhelos se alinean con los de Dios y con nuestra fe. Eso se produce el milagro, no es cuestión de pedir. Hermano, pida, tenga fe. No depende de eso, depende también de los propósitos de Dios. Nadie tenía más fe que el Señor Jesús. Por eso es una manera de decir. Sin embargo, había otro proyecto para él. No era una cuestión de pedir, era una cuestión de persuadirse de qué es lo que quería Dios para su vida. Este es el punto de la oración. Señor, enseñanos a orar, a no llegar y dejarte la lista, porque no es el momento para persuadir a Dios pidiendo, insista, que a veces se toman algunos pasajes y se los tuerce de la Biblia para enseñar la insistencia. Sino es el lugar para decir, Señora, este sería mi deseo. Pero dice el Señor Jesús, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Pregunta el Señor, ¿quién? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Ese es el razonamiento. A veces nosotros vamos y pedimos pan. Y Dios nos quiere sentar a la mesa de un banquete enorme, pero como la mayoría de nosotros tiene alma de mendigo, por lo menos de mendigo espiritual, quiere un pedazo de pan.
Y hermano, Dios tiene un proyecto mucho más elevado, mucho más grande, por eso que no hay que insistir. La oración es el momento para persuadirse de la voluntad de Dios para mi vida. Por eso que la promesa está, sus proyectos son mejores que los nuestros, vale la pena orar de ese modo. Somos bendecidos cuando oramos de ese modo. Terminaba los requisitos diciendo que el que quería seguir al Señor y ser su discípulo tenía que renunciar a todo lo que tenía. ¿Qué significaba esto? Bueno, que no era vender literalmente todo lo que tiene y repartirlo a los pobres, como dice otro texto, sino estar dispuesto a que Dios utilice aún aquellas cosas que Él posee. El discípulo ya no es más dueño, ahora es administrador. Es mucho más relajado, ¿no? Es mucho más relajado esto. Los seres humanos normalmente somos dueños de un pequeño boliche. Dios nos hace administradores de una inmensa fortuna que no debe. Vale la pena toda la vida. Entre ser dueño de un pequeño boliche, ser administradores de la multiforme gracia de Dios, así dice el texto. De la gracia de muchos colores. Ya no somos dueños, somos administradores. Es mucho más relajado el problema. Cuando se presenta un problema financiero a la familia, decimos, el Señor se proveerá de la solución para nuestra vida. Porque lo que somos y tenemos es de Él, ya no es más mío. En una ocasión pinché una cubierta en la roca cuando iba a predicar un campamento, me cobraron 130 pesos el parche, el chico que estaba de turno esa mañana. Literalmente me asaltó sin el revólver. Cuando llegué al campamento le comenté a los hermanos lo que me había pasado, que me había demorado. Y algunos obviamente se sentían mal y qué podíamos hacer. Yo digo, mira, no se hagan problema porque no me la robaron a mí, se la robaron a él. Porque lo que yo tengo de él, ya lo puse a nombre de él y vivo mucho más tranquilo. Y cuando hay algún problema hay que hablar con el dueño. Es mucho más relajado. Ya no somos nosotros. Hermano, es bueno renunciar a todo lo que uno tiene. Es ponerle a nombre del Señor lo que uno tiene, que a nosotros normalmente es poco, pero lo que tenemos, ponerlo a nombre de Él. Yo le decía que los ministros del presidente normalmente tienen que tener la renuncia firmada en el cajón, por si el presidente la pide. Los discípulos tienen que tener los títulos de propiedad a nombre del Señor en el cajón, porque si el Señor lo pide. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? Que a veces nos suman otra cantidad de títulos de propiedad más, porque Dios es el total. Y a veces permite que alquilemos, y a veces permite que vivamos en una visita del fondo, y a veces nos permite escriturar, y bueno, distintos modelos para distintos hijos. Pero el discípulo tiene que estar dispuesto a que Dios fije su nivel económico, aun cuando el nivel económico baje. Leemos el pasaje, que es la promesa que estábamos terminando, es el 1929 de Mateo. Uno dirá que es el 1929 de Mateo. La forma de recordar Mateo 19:9, que por una sana mental que traigo conmigo hace muchos años nunca puedo recordar. Entonces, 1929 es una ficha familiar para mí, una fecha, y es la forma de recordarme. 19:29 de Mateo dice así: el Señor Jesús. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermanos, servir al Señor en muchos casos implica sacrificio y tiempo. Tiempo que no podemos dedicar a nuestros negocios, los cuales se ven perjudicados y nuestras ganancias disminuyen. Esa es la realidad. Ahora, si alguno ha tomado una decisión, dice el Señor, recibirá 100 veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Con los años se acudió la frase que no es bíblica, dice que el Señor no es deudor de nadie. La frase no es bíblica, pero no va. La Biblia no es un libro de matemáticas, pero funciona mejor que con matemáticas. Es un libro exacto. Las promesas del Señor son en Él, amén, perfectas, siempre. Ninguno que me creyere será avergonzado, dice la Biblia. Es la palabra de Dios, no puede ser quebrantada.
Si alguien ha dejado algo por el Señor, lo va a encontrar multiplicado en algún momento de la vida, pero tiene que estar dispuesto a perderlo en el presente. Que no siempre es fácil. Que no siempre es fácil. Terminamos con dos promesas muy hermosas. Se las menciono. Mateo capítulo 25, verso 23. Dirá el Señor en aquel día: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Todos nosotros, los discípulos, y aquellos que lo anhelan ser, y aquellos que deseamos crecer, como decíamos el otro día, llevar cada vez más frutos, que ese es el proyecto de la progresión del fruto, llegaremos un día al final de nuestras vidas. O el Señor vendrá por nosotros y iremos todos juntos a la presencia de Dios. De una o de otra manera, se podrá escuchar del Señor esta palabra: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, la aprobación del Señor. Hermano, no hay una recompensa mejor que el Señor diga: hiciste bien, hiciste bien, hiciste bien. No fuiste terco como el mudo, porque si no te vas a perder todo el proyecto. Hermano, ¿qué te va a decir el Señor? ¿Qué me va a decir a mí el Señor? Bien hecho, buen siervo y fiel, o decir: qué lástima, fuiste terco como el mudo, lo echaste a perder, tenía un proyecto maravilloso para tu vida. Vas a entrar igual, pero se perdieron muchas cosas. Hermano, la salvación no se pierde, la vida cristiana sí, y el fruto también. Y yo realmente quisiera, anhelo con todo el corazón, escuchar del Señor: bien hecho, hiciste bien, está bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y la otra promesa, que es de Juan 12:26, dijo el Señor: donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Esta es una promesa del Señor, son las palabras de Dios. Estar con el Señor, y como dice un poeta que me gusta mucho de los contemporáneos, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, que he esperado este momento toda mi vida, cara, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, que he esperado este momento toda mi vida. La gran experiencia cristiana, ver al Señor. Dice la palabra de Dios: y verán su rostro. Ver su faz, mi alma anhela, dice la canción. Ver al cielo a mi Señor, va estando ya la espera, pronto me deslumbrará su voz. Y cuando al fin despunte el día y las sombras huirán, esta esperanza mía tornará a su realidad. ¿Hay recompensa? Sí, hermano, hay recompensa. Pero yo quisiera conocer más de lo que ya me puede dar.